Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias al Señor por otro momento más que Él nos da para ver la palabra, para interiorizarnos en el deseo del corazón de Dios para cada uno de nosotros. El Señor desea revelarnos que existen dos deseos para servir a Dios: el deseo del hombre y el deseo de Dios. Son dos caminos totalmente distintos, totalmente diferentes. Y estos dos deseos, uno nos lleva a la vida y otro nos lleva realmente a perder la presencia del Señor por persistir, andar en nuestra vieja naturaleza según a la manera del hombre, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Gracias al Señor porque solamente el deseo del corazón de Dios es el que nos lleva realmente a cumplir, a ser parte del mover de Dios en el propósito de Dios. Nuestra vida es pasajera, nuestra vida es temporal, pero la vida y la obra de Dios es eterna. Gracias al Señor que Él nos haya mirado, nos haya buscado en nuestra juventud, y otros hermanos el Señor los ha alcanzado ya en edad adulta. El amor de Dios supera todo entendimiento humano. La mente de Dios es una mente muy distinta a la mente del humano, del ser humano, del hombre. Gracias al Señor por este nuevo día que nos da, para poder indagar, para poder volverse al Señor, a su presencia, vivir bajo la sombra del Omnipotente, habitar bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra. Hoy día queremos buscar al Señor en la palabra y experimentar, habitar bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, de nuestro amado Señor, de nuestro amado Dios. Que el Señor nos dé gracia, que el Señor nos sustente en este día con la diestra de su poder, con la fuerza de su Espíritu. Ciertamente el Señor está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Gracias al Señor que Él dio herramientas para poder que nosotros podamos escapar de la vieja naturaleza y el viejo hombre, corazón engañoso, donde toda esta mente caída maquina separarse y rebelarse contra Dios. Mas el nuevo hombre en Cristo Jesús, la nueva creación, busca la presencia del Señor y quiere huir de la vieja creación. Gracias al Señor que la vieja creación que nos muestra Dios viene todo de la caída desde Adán hasta cuando usted se encuentra con su amado Señor Jesús. Y Él comienza todo de nuevo. Él borra todos sus delitos, sus pecados, sus maldades. Él borra todo y hace una hoja en blanco. Y usted comienza de nuevo a experimentar y a vivir una vida nueva. Esta vida no es suya. Es una vida dada por Dios que se llama gracia inmerecida.
es Dios mismo impartido para dentro de nosotros por medio de su Espíritu, el Espíritu Divino, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Este Espíritu hoy día habita dentro de los hijos de Dios. Gracias al Señor por este nuevo día que Él nos da para poder volverse, para pedir perdón, para lavar nuestras vestiduras, para poner aceite en nuestras vasijas. Gracias al Señor por este nuevo día y esta nueva oportunidad que Él nos da. Vamos a orar al Señor, hermanos queridos, para que el Señor sea providencialmente con todos nosotros, en esta palabra, con nuestro espíritu, aún con su servidor, que va a leer una porción de la palabra que habla acerca de la oración de Ana. Muy encorajador, con mucha visión y con un punto de vivir en la práctica estos misterios del Señor, practicar la palabra. Lo invito, hermano, a orar al Señor en este momento. Y usted puede confirmar al Señor, decir amén a esta oración, para que el Señor haga conforme al deseo de su corazón, no conforme a nuestro deseo. Señor Jesús, amén. Señor Jesús, amén. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, amén. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día que usted nos da. Gracias, Señor, porque usted abrió un nuevo vivo camino para que podamos entrar, Señor, al lugar santísimo. Amado Señor, imploramos tu encabezar en esta oración. Imploramos, Señor, que tú te añades como el incienso, Señor, para orar de acuerdo al deseo del corazón de Dios. Amado Señor, no queremos orar a nuestra manera. Queremos orar a la manera de Dios, como usted estableció en el lugar santo para servir al lugar santísimo. Amado Señor, te pedimos que en este día nos encabeces. Otra vez usted nos da otro día más, un día más de esperanza para volvernos, para arrepentirnos, para pedir perdón por nuestros pecados. Padre Santo, Padre Justo, Padre, que la gracia de tu Hijo amado, al cual tú, Señor, te complaciste, la cual tú, oh Señor, declaraste, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. Padre, no tenemos palabra de gratitud hacia ti, Señor, habernos dado la gracia de tu Hijo, la cual no merecíamos. Más podemos decir gracias. Muchas gracias, Señor. Estamos en deuda con usted, Señor. Esta deuda, Señor, la pagamos con nuestro ofrendar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Señor, ante ti en esta oración. En este día que tú nos das, Señor, para arrepentirnos y para lavar nuestras vestiduras. Amado Señor, imploramos ante ti que nos cubras con tu sangre, que nos limpies, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Limpia, Señor, nuestras vestiduras que usted nos dio, Señor, límpianos, por favor. Clamamos a ti misericordia. Límpianos, Señor, del orgullo y de la soberbia. Son manchas muy firmes, Señor, que el orgullo y la soberbia van contra el deseo de tu corazón. Señor, límpianos de pecados abominables, sucios e inmundos, que opacan tu gloria, Señor. Hoy día queremos ver tu gloria.
Queremos experimentarte como la realidad. Límpianos, Señor, de las rebeliones de nuestro corazón, porque tú das gracia a los humildes, pero resistes a los soberbios. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Por favor, Señor, no nos dejes, Señor, solos. ¿Qué haríamos, Señor, sin ti? Nuestro hermano Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Quizás podríamos decir lo mismo. ¿Qué sentido tendría nuestra vida si tú no estuvieras, Señor? ¿Qué sentido tendría mi vida, Señor, si tú no tuviera tu presencia? Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestro pensar. Que podamos, Señor, decir que si yo saliera, Señor, no quiero salir si tú no me acompañas. No quiero, Señor, que tu presencia se aleje de mí. No quiero que tu presencia, Señor, se ausente mientras yo salgo de mi hogar. Que mi entrada, o mi salida y mi entrada, tú seas con nosotros, Señor. Limpia nuestras vestiduras, amado Señor Jesús, de toda cosa, Señor, que opaque tu gloria, tu poder y tu justicia y tu santidad. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Llénanos con tu vida divina en este día, Señor. Somos cántaros de barro, somos vasos de barro. Tú eres la excelencia, Señor, que está dentro de nosotros. Solamente somos vasos de barro. Tu gloria nos llena, Señor. Tu gloria, Señor, nos llena cada día. Amado Señor, te pedimos, Señor, tener este corazón de las vírgenes prudentes, las vírgenes que velan, las vírgenes que comen de la palabra, que comen el pan vivo. Tú eres el pan vivo, Señor. Tú eres la palabra, Señor, que es escrita en la Biblia. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Clamamos a ti hoy día que los alcances. No nos dejes solos, Señor, no nos desampares, sabiendo, Señor, que estamos viviendo el fin de los tiempos. Usted nos prometió, Señor, que va a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Hoy día, Señor, le recordamos esa promesa que le hizo a sus discípulos. Nosotros también somos sus discípulos. Le amamos, Señor, y clamamos a ti hoy día, Señor, que tú seas con nosotros. Encabézanos, guíanos, ilumínanos, Señor. Dirígenos. Haznos recordar tus mandamientos, Señor, que pensemos todo el día en tus mandamientos. Que tu Espíritu, Señor, avive el fuego que está dentro de nosotros. Que vuelva a arder. Perdona nuestros pecados. Quita nuestra indiferencia. Quita, Señor, nuestra insensibilidad. Sabiendo, Señor, que los días son malos y usted viene. Usted va a sacar su remanente, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por este momento de oración. Te pedimos, Señor, que usted nos hable a través de este mensaje de la oración de Ana. Guarda nuestro corazón. Líbranos, Señor Jesús. Líbranos, Señor, de volvernos atrás. Te alabamos y bendecimos. Pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad para volvernos a la palabra. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Hoy día, el Señor nos va a traer una palabra como título, la oración de Ana. La oración. La importancia de la oración, la comunión que tiene el hombre con Dios y Dios con el hombre.
por medio de la oración. Preciosa acción, preciosa experiencia, experimentar la oración. Le invitamos a los hermanos que tengan un lápiz y un papel, porque periódicamente vamos a nombrar versículos para que usted los pueda anotar y después los pueda volver a leer, a rumiar como las ovejitas. Comenzamos. La oración que cambió la historia de Israel. Lectura bíblica, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 2, versículo 1 al 10. Amén. La palabra de Dios está llena de misterios, y para poder obtener la revelación de estos, necesitamos leer las Sagradas Escrituras con mucha oración. No obstante, la mayoría de los lectores de la Biblia lo hacen superficialmente, de tal modo que son pocos los que pueden ver más allá de la palabra escrita. Por lo tanto, siempre que vayamos a leer o estudiar la palabra de Dios, debemos pedirle al Señor que nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. Necesitamos pedir al Señor espíritu de sabiduría y de revelación, para que así pueda revelarnos sus misterios. Amén. Dios desea alimentar a su pueblo por medio de su palabra revelada. Por tal razón, toda la revelación concedida por Dios es alimento espiritual para nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios usó el maná como una figura de Cristo, quien es el verdadero alimento que vino del cielo para alimentar a su pueblo. Juan capítulo 6, versículo 31 al 35. En primer lugar, el maná fue otorgado por Dios de manera visible a los hijos de Israel durante los 40 años que peregrinaron en el desierto. Este fue el suministro que vio todo el pueblo. Pero hay otro aspecto. Hermanos queridos, la palabra dice que aquí hay dos aspectos del maná. Hay otros aspectos del maná que puede ser visto solamente por algunas personas. El maná escondido. ¿Escuchó bien? El maná escondido. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Llamado así porque era una pequeña porción de maná colocada en una urna de oro dentro del arca del pacto, la cual a su vez estaba colocada dentro del lugar santísimo. Quien quisiera ver este maná escondido, tendría que atravesar el velo, entrar en el lugar santísimo, retirar la tapa del arca del pacto y abrir la urna de oro, la cual se encontraba en el interior del arca. En el Antiguo Testamento habían dos aspectos del maná, uno visible y el otro escondido. Así también hoy algunos al leer la Biblia solamente pueden tocar el maná visible, es decir, la palabra escrita, mientras que otros pueden tocar el maná escondido. Aunque ambos aspectos representan el suministro de Dios, este último indica la gracia de probar una porción muy especial, la cual se halla oculta detrás de cada palabra de la Biblia. Que todos podamos penetrar en la revelación de la palabra de Dios, porque esto ciertamente cambiará nuestra vida. Gracias al Señor. Necesitamos ver esto para que cambie nuestro interior, para que cambie nuestra vida. Veamos ahora algo respecto al primer libro de Samuel. ¿Qué es lo que se esconde tras las palabras de este libro? ¿Cuál es la revelación que Dios nos quiere dar a conocer? ¿Cuál es la llave que abre este libro
permitiendo que entremos en sus revelaciones? Sin duda, el tema principal es la historia de Samuel. Por lo tanto, al principio vamos cómo Samuel vino a existir. Veamos cómo Samuel vino a existir. En el capítulo 1 leemos la historia de los padres de Samuel. Su madre, Ana, pasó por muchas tribulaciones y aflicciones por el hecho de ser estéril. Este sufrimiento la llevó a orar al Señor y fue a causa de su oración que Samuel fue concebido. Posteriormente, al orar otra vez, ella mencionó que el Señor daría fuerza a su rey y exaltaría el poder de su ungido. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Cuando Ana oró por primera vez, era imposible, humanamente hablando, que su oración fuese respondida, pues ella era estéril. Al orar por segunda vez, ni siquiera se imaginaba que habría un rey en Israel. Vemos que por medio de la oración de una mujer quebrantada, Dios no solo cambió la historia de ella, sino también la historia de Israel. Por lo tanto, sus oraciones son las llaves que abren los libros de Samuel. Muchos principios espirituales están ocultos en estas dos oraciones de Ana, registradas en los dos primeros capítulos de Primera de Samuel, las cuales tienen que revelarnos mucho acerca de la voluntad de Dios. La angustia de Ana, título. Ana era la esposa de Elcana, un levita que vivía en las regiones montañosas de Efraín. Ana no podía concebir hijos porque el Señor le había hecho estéril. Por esta razón, Elcana tomó por esposa a otra mujer, cuyo nombre era Penina. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 y 2. Creemos que él hizo todo esto porque no amaba lo suficientemente a Ana, su primera esposa. Por el contrario, Elcana la amaba mucho, aunque ella no podía darle hijos. Por esta razón le fue necesario tomar otra mujer, ya que en el pueblo de Israel era sumamente importante tener descendencia para mantener y guardar la herencia que cada familia de cada tribu había recibido al llegar a la tierra de Canaán. Y si no habían hijos, la herencia se perdía. Señor Jesús, Señor Jesús. Los levitas formaban parte de la tribu que fue especialmente escogida por Dios de las 12 tribus de Israel para servirlo. Dios había ordenado a los hijos de Israel que diesen a los levitas ciudades para que habitasen en ellas. Números capítulo 35, versículo 2. Elcana y su familia vivían en la región montañosa de Efraín y subían años tras año a Silo con el fin de adorar y ofrecer sacrificios al Señor. Por un lado ofrecían sacrificios y por otro disfrutaban de todo aquello que Dios les había preparado. Amén. Penina probablemente se enorgullecía por haberle dado hijos a Elcana, y tal vez provocaba a Ana diciendo: yo puedo concebir hijos de mi marido, pero tú no. La provocación de Penina quizás era resultado de los celos que sentía de la forma en que Elcana trataba a Ana. Todas las veces que iban a Silo, Elcana, del sacrificio que ofrecía, daba a Penina una porción simple, mientras que a Ana le daba una doble porción,
pues la amaba. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 5. Y inconforme con esto, Penina provocaba a Ana continuamente hasta irritarla. Esta situación afligía el corazón de Ana. Ella lloraba y no comía. Su situación era muy difícil, pues que aunque su marido la amaba, el Señor no le había dado la capacidad de ser madre y además su rival la despreciaba. Elcana, por su parte, trataba de consolarla diciendo: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? A pesar de ello, Ana continuaba triste y no comía, solo lloraba y se lamentaba. Varios versículos nos muestran la angustia que sentía Ana. Tenía amargura en su alma y en su espíritu estaba atribulada. Por eso se encontraba excesivamente ansiosa y afligida. Su sufrimiento alcanzó un punto tan insoportable que ella no encontró otra salida que ir a la presencia del Señor. Fue por causa de esta situación tan dolorosa que Ana oró al Señor. Ana ora al Señor, título, por causa de sus problemas. Ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Primera de Samuel capítulo 1 versículos 10 y 11. Podemos dividir la oración de Ana en 3 partes. La primera parte nos muestra la aflicción y amargura de Ana, que motivó una oración no tan espiritual. Su deseo era tener un hijo, pues siendo estéril se sentía afligida y amargada. Y si lograba tener un hijo, ya no sufriría el desprecio ni la provocación de Penina, su rival. Por lo tanto, vemos que en su principio su oración buscaba solucionar un problema personal. Por no saber cómo resolverlo, ni cómo ser liberada de su aflicción y de su angustia, Ana oró al Señor. A pesar de haber orado por una situación personal, la oración de Ana abrió el camino para que Dios actuara. Aleluya. Gloria al Señor. Ana abrió el camino para que Dios actuara por medio de esta situación personal. Ana no se preocupó por saber si su oración era correcta o equivocada. Ella simplemente oró. Esto nos muestra que muchas veces tenemos ciertos conceptos, principalmente cuando se trata de una oración espiritual. Cierta vez fui a una reunión donde los hermanos invocaron el nombre del Señor 1, 2, 3, 20 veces y ninguna otra palabra fue dicha. Entonces les dije: hermanos, invocar el nombre del Señor es muy bueno, pues al invocar entramos en el Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Pero si después de invocar varias veces no decimos nada, dejamos de disfrutar lo que el Señor nos quiere dar en aquella reunión. Es como cuando vamos a un restaurante. Primero disfrutamos la entrada y después los platos principales. Si cuando nos reunimos solo invocamos el nombre del Señor, es como ir a un restaurante y comer el plato de entrada 1, 2, 3 veces.
sin interesarnos por los platos principales. No se quede pensando en lo que va a orar. Tampoco se quede ensayando cómo orar. Solamente ore. Vea el ejemplo de Ana. Su oración al principio fue muy simple. Señor, Señor, mira la aflicción de tu sierva, acuérdate de mí. Así fue como Ana empezó a orar. A medida que Ana oraba, su oración también avanzaba. Señor, dame un hijo varón. ¿Por qué un hijo? ¿Por qué un hijo varón? Para que aquella familia pudiera conservar su heredad entre los hijos de Israel. En la primera parte de su oración, Ana solo quería solucionar el problema de su vergüenza, de su aflicción, del menosprecio del cual era objeto por parte de su rival, de la situación humillante en la que se encontraba. Ahora percibimos que su oración progresó, pues al pedir un hijo ella se preocupó por mantener la heredad de la familia. Los israelitas daban mucha importancia a la herencia, en la que se incluía una porción de tierra. A cada familia recibía al entrar en la tierra de Canaán, a la cual tenían derecho de por vida. Dios hizo que cada familia pudiera sustentarse con lo que la tierra producía. Pero si por negligencia los miembros de la familia que no producían nada en la tierra que se les había sido dada como herencia, éstas se irían empobreciendo poco a poco. Y así, a causa de la pobreza, no teniendo cómo mantenerse, se vieran obligados a vender la porción de la tierra heredada después de un determinado tiempo. Podrían recuperar su propiedad. En el pueblo de Israel, cada 7 años cualquier persona que había vendido su herencia podía recuperarla pagando el valor correspondiente. Después de otros 7 años nuevamente le era dada otra oportunidad de recuperarla y así sucesivamente. Pero en el peor de los casos, si no tenía cómo comprar nuevamente su herencia, esta le sería devuelta después de 7 periodos de 7 años cada uno, en el 50º año. Por eso, aquel año era llamado el año de jubileo. Aleluya. ¿Por qué de jubileo? ¿Por qué? Porque después de 50 años su deuda era completamente perdonada, y la herencia que fuera vendida era devuelta al primer dueño. Ciertamente era un año de mucha alegría. Por eso el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento daba mucha importancia al asunto de la herencia. En el caso de que una familia no tuviese descendencia, no habría la posibilidad de mantener ni de recobrar la herencia, si ésta había sido vendida. Por esta razón, los matrimonios también tenían como objetivo engendrar hijos. Esto aseguraba el preservar la herencia. Por medio del matrimonio, podían engendrar hijos y tener una descendencia con el fin de que el nombre de aquella familia no se extinguiese entre los hijos de Israel y la herencia no fuera pasada a otros. Ana, en su oración, también se ocupó de eso. Gracias al Señor. Cristo es nuestra heredad. Título. La tierra de Canaán, que fue atribuida entre los 12 tribus, representa a Cristo como nuestra heredad. En el momento de nuestra salvación,
cada uno de nosotros recibió al Cristo, a Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Cada uno que nosotros hemos sido salvos, recibimos a Cristo, que es la porción de la herencia que fue distribuida entre los santos. El Evangelio de Juan nos dice muchas veces que quien cree en Jesús tiene la vida eterna. También en 1 de Juan leemos que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Capítulo 5, versículo 12. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién? Cristo es el Hijo de Dios. Si tenemos la vida de Dios, tenemos a Cristo. ¿Escuchó bien? Si tenemos la vida de Dios, tenemos a Cristo. Todos los que hemos nacido de la vida de Dios, hemos ganado a Cristo como vida. Así como en el pueblo de Israel, una vez que alguien nacía en una tribu, pasaba a tener parte de aquella heredad. También nosotros hoy, al nacer de Dios, tenemos parte en la herencia. Al recibir a Cristo, todos recibimos una porción igualmente preciosa. Del mismo modo, necesitamos cultivar a Cristo que está en nosotros para que algo se produzca. Es importante comprender esto, queridos hermanos. Del mismo modo, necesitamos cultivar a Cristo que está en nosotros, dentro de nosotros, para que algo ocurra, se produzca. El hacernos ricos de Cristo depende de cuánto cultivemos la herencia que hemos recibido. Siempre debemos preguntarnos, ¿qué ha sido producido del Cristo que hay en mí? ¿Qué ha ocurrido de esta herencia Cristo en mí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué he producido? Gracias al Señor, muchos hermanos y hermanas, después de ser salvos, han buscado incesantemente a Cristo. Y como resultado de esto es que en ellos Cristo ha crecido más y más. Ese crecimiento es manifestado a las personas, llevándolas a que se pregunten qué hay de diferencia en ellos. Pues, hermanos amados, la diferencia es Cristo. Cierta vez un hermano me contó que al viajar a la ciudad de Cuiabá, hubo un problema en el neumático del carro, puesto que era ya de noche. Él y los que la acompañaban, luego de colocar el neumático de repuesto, decidieron detenerse a la ciudad más cercana para arreglar el neumático dañado. Ellos fueron orientados por el Señor a no continuar el viaje sin antes arreglar el neumático, y prudentemente así lo hicieron. Al llegar a la ciudad, no encontraron un taller de reparaciones abierto. Entonces buscaron un lugar donde pasar la noche. Aún sin saber dónde se quedarían, fueron a una cafetería. Allí conocieron a una persona que quiso ayudarlos. Luego descubrieron que esta persona también era un hermano. Mientras estaban en la cafetería, aquel hermano se había dado cuenta que ellos eran cristianos y trató de ayudarlos, proporcionándoles un lugar para dormir. ¿Cómo se dio cuenta que eran cristianos si no los conocía? Porque ellos, aún sin saberlo, estaban expresando a Cristo. ¿Logra entender esto? ¿Logra ver esto? Usted, hermano, que escucha este mensaje. ¿Cómo nosotros podemos saber que los que están al lado de nosotros son de Cristo? Pues es por lo que producen. Ellos, sin saberlo, estaban expresando a Cristo.
¿Y qué de nosotros? ¿Qué hay pues de nosotros? ¿Qué es lo que las personas ven cuando nos observan? ¿Estaremos expresando a Cristo? ¿Expresamos a Cristo? ¿Usted expresa a Cristo? ¿Expresamos a Cristo o a los demonios? ¿Perciben que somos cristianos o por el contrario, nos consideran comunes y mundanos? Señor Jesús, gracias al Señor por estas palabras, por estas preguntas. Son como un espejo para nosotros. Así como el pueblo de Israel cultivaba la tierra que había recibido como herencia, nosotros también debemos cultivar a Cristo que está en nosotros. Algo tiene que ser producido en nosotros. De acuerdo con el Evangelio de Mateo capítulo 13, vemos que podemos ser una tierra buena o una tierra mala, llena de piedras y espinos, y peor aún, una tierra endurecida. En este pasaje, Cristo se compara a la semilla que es sembrada en la tierra. Cristo fue sembrado en nosotros. ¿Cuál es el resultado? Si no cultivamos bien al Cristo que tenemos y no tratamos con las cosas negativas que impiden su crecimiento en nosotros, llegaremos a ser pobres de Cristo. No tendremos nada que nos sustente y nada que ofrecer a los demás. En tal condición, nos debilitaremos y tendremos que vender nuestra heredad, dejando de reunirnos, de leer la Biblia y orar. No son pocos los que se encuentran así, y cuando otras personas se enteran que los tales son cristianos, incluso pueden pensar: si esto es ser cristiano, no quiero creer en Jesús. Podemos evitar que esto nos suceda tan solo cultivando la vida de Cristo que está en nosotros. Con todos nosotros, a quienes nos fue dada tan rica heredad, seamos como la buena tierra que produzca 30 y 60 y a 100 por uno para la gloria de Dios. Hermanos queridos, ¿qué tan importante nos habla el Señor en este momento de que debemos trabajar la heredad de la tierra? Que debemos trabajar este Cristo como heredad, para que otros puedan ver y glorificar al Señor. Pero si nosotros no trabajamos a este Cristo, ¿cómo vamos a expresar a Cristo a los demás? ¿Cómo nos van a distinguir quién es de Cristo y quién no? Ciertamente hemos visto situaciones semejantes donde las personas protestan contra nuestro amado Dios porque nosotros no hemos producido la tierra y hemos escondido el don, incluso el don más básico, un talento. Lo hemos escondido. Título: por causa de la necesidad del Señor. En su oración, Ana inicialmente buscaba una solución para su necesidad particular. Quería librarse de la vergüenza de no tener hijos. Después notamos que su preocupación era tener un hijo para poder conservar la heredad. Entonces Ana fue un poco más allá. Lloró al Señor diciéndole que una vez que su hijo naciera, sería consagrado a Él y que no pasaría navaja sobre su cabeza. ¡Aleluya! En la tercera parte de su oración, Ana hizo un voto: si me dieres un hijo varón, Señor, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Por medio de este voto, la necesidad de Dios fue atendida. Repito, por medio de este voto, la necesidad de Dios fue atendida. ¿Cuánta profundidad hay en esta corta oración?
¿Logra ver el contenido? Qué profunda oración, pero con pocas palabras. Por esta mujer desesperada, a partir de una necesidad personal. Ana continuó con la necesidad de su familia y finalmente pudo llegar hasta la necesidad de Dios. Esto es lo que nuestro amado Dios nos ha estado enseñando muchas veces, que nosotros debemos servir a la manera de Dios y no a la manera del hombre, que debemos pedir al Señor, pedir según el deseo de su corazón y no nuestro deseo. Muchas veces hemos escuchado esta palabra: poner los ojos y mirar las cosas de arriba, porque el Señor sabe nuestras necesidades, Él añadirá nuestra escasez. Gracias al Señor. Podemos ver que la oración de Ana se fue desarrollando hasta encontrar la voluntad de Dios. Creemos que Ana oró así, no porque lo había planeado, Señor Jesús, sino porque abrió su corazón al Señor. El Señor la oyó y ella concibió, y pasado el tiempo determinado tuvo un hijo. Ana permaneció con él y lo crió hasta que lo destetó. Para cumplir su voto, presentó el niño en la casa del Señor y lo entregó al sacerdote Elí, como devolviéndolo al Señor. Después de cumplir el voto, Ana adoró a Dios e hizo la segunda oración: Señor Jesús. Qué preciosa experiencia, qué preciosa historia, qué preciosa narración, cómo el Señor nos muestra el corazón de Ana. A veces las aflicciones nos producen volvernos al Señor. A veces situaciones nosotros somos indiferentes al Señor y el Señor permite que tengamos situaciones similares. Señor Jesús. Y pedimos al Señor y nuestras oraciones no son contestadas. Pero cuando llegamos a pedir según el deseo del corazón, así como Ana, la tierra produce. ¡Qué maravilla! Cómo el Señor nos enseña y nos da a luz cómo debemos orar. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestra escasez. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, y todo vendrá por añadidura. La segunda oración de Ana, título: Respuesta al voto cumplido. La segunda oración de Ana está registrada en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Esta vez su oración fue diferente a la que hiciera en el capítulo 1. Su primera oración fue una petición. Ella pidió en primer lugar algo para sí misma, y luego para su familia, y finalmente su petición estuvo relacionada con la necesidad de Dios. En su segunda oración, Ana ya no pidió nada, solo adoró a Dios. Ella estaba llena de gratitud y de acciones de gracia. Cuando leemos su segunda oración, percibimos que ella no podía haber orado de esa manera por sí misma, aun habiendo mencionado sus experiencias. Esta segunda oración contenía todo lo que Dios deseaba. Ella mencionó lo más importante del primer libro de Samuel. Por lo tanto, en la segunda oración vemos la voluntad y el plan de Dios. En otras palabras, Ana oró sobre el propósito eterno de Dios. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 1, se escribió: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová. Mi corazón se regocija en Jehová. Este es un punto importante
ser considerado por todos nosotros. El asunto es, ¿en quién se alegra nuestro corazón? ¿En ver televisión o en tener un carro nuevo? Algunos jóvenes alegran su corazón jugando fútbol, otros tocando instrumentos y otros escuchando música. ¿Cuál es su situación? ¿Se ha preguntado usted cuál es su realidad? ¿Cuál es su situación? Algunas mujeres alegran su corazón con cosméticos, con un determinado peinado o con la ropa de última moda. Su corazón se alegra cuando alguien le hace un elogio. ¡Qué bonita estás! En el mundo las personas se alegran con las cosas que poseen y con la posición que tienen, en sus capacidades o en la apariencia exterior. Actúan así porque no se dan cuenta que las cosas materiales son pasajeras y no tienen valor permanente. Agradecemos a Dios por habernos abierto los ojos en cuanto a estas cosas. Anteriormente nosotros también valorábamos esto, pero hoy, gracias al Señor, hoy nuestro corazón se alegra en el Señor. Solamente en Cristo tenemos eterna alegría. Entonces Ana en su oración dijo: mi corazón se regocija en Jehová. ¿Qué mujer estéril no se alegraría por tener un hijo? ¿Se da cuenta? Ana no dijo que estaba alegre porque había tenido un hijo. Tampoco dijo que estaba alegre porque ya no sufriría más el escarnio y el menosprecio de su rival. Tampoco era en día. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Si es que poseemos alguna fuerza o si esta fuerza se manifiesta, esto proviene del Señor. Solo el Señor puede exaltar y manifestar su fuerza en nosotros. Ana también dijo: mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Ana obtuvo alegría mediante la salvación del Señor, y así sus enemigos fueron avergonzados. En el Nuevo Testamento hay una oración similar en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. María, la madre de Jesús, hizo esta oración cuando estaba gestando: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María se alegraba en Dios y ella, así como Ana, fue contemplada y exaltada por el Señor. Podemos ver otra semejanza en la expresión de María. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Señor Jesús. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 5. Título: quien se enaltece será humillado. No es de admirar que la oración de Ana haya llegado a ser una fuente de inspiración para otros siervos de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2 leemos: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Su oración estaba llena de alabanza y exaltación al Señor. Ana no estaba orando con sus propias palabras. Era el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, quien estaba orando por medio de ella. Hay otro punto importante en el versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. El orgullo no puede permanecer delante de Dios cuando alguien dice: yo soy mejor que los demás, y todos ustedes están equivocados, yo no. Esto no es nada más que la expresión de orgullo. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? Es un gran pecado, pues su fuente es el propio Satanás.
Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28 muestran cómo un ángel lleno de gloria, Satanás, quiso llegar a ser igual que Dios. ¿Por qué quiso estar por encima de todo? Por causa de su orgullo. Cuando un hombre se enorgullece y cuando habla palabras arrogantes, está actuando según el principio de Satanás. Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue un ejemplo de esto. Dios le había levantado y le había dado victoria a fin de usar a Babilonia para disciplinar a Israel. Al principio él era humilde, reconociendo que las victorias, las señales y las maravillas le habían sucedido provenían de Dios. Daniel capítulo 4 versículos 2 y 3. Sin embargo, pasados 12 meses, al mirar la grandeza de su imperio, él se enorgulleció y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Tales palabras arrogantes expresaron su orgullo y Dios lo derribó, llegando a comportarse como un animal. Versículos 33 y 34, hasta que se arrepintió. Al contrario de Satanás y de todos los que se enorgullecen, el Señor Jesús nos enseñó a andar en el camino de la humildad. Siendo Él Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios, antes se despojó a sí mismo y se humilló. Jesús, el Señor, se humilló hasta el punto más bajo de la humildad, la muerte de cruz. Una de las peores y humillantes muertes. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Nada podría ser más humillante que la muerte de cruz, lo cual era una señal de maldición para los judíos y un instrumento utilizado por los romanos para la ejecución de los peores criminales. Jesús, el Señor, se humilló, pero Dios lo exaltó. Dios exaltó al Señor Jesús. Dios humilla a todo aquel que se exalta, pero exalta al que se humilla. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Aquí vemos la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 28 al 30. En Primera de Samuel capítulo 2, versículo 4, leemos: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los orgullosos son como estos fuertes, pues dicen: no tengo miedo de nada, soy fuerte como Goliat. Personas así confían mucho en lo que son y en lo que tienen. No tengo un casco, yo tengo un casco, tengo una armadura y además tengo un escudo y armas grandes y pesadas. ¿Qué es esto? Comparado con la fuerza del Señor, es nada. Por eso el pequeño David, aleluya por David, el pequeño David, al enfrentar al gigante Goliat, dijo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. David confiaba y dependía del Señor. De nada servían la armadura, el casco, el arco. Si usted confía en su fuerza, hermano querido, si usted confía en su fuerza o en sus arcos, en su capacidad, sepa que Dios quiebra los arcos de los fuertes y a los débiles ciñe de poder. Ana oró según la voluntad de Dios y cada palabra de su oración fue guiada por el Espíritu Santo.
Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y a los que tenían muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol. Señor Jesús, y hace subir. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 5 al 6. Esto muestra que todo depende de Dios y no de nuestro esfuerzo. Queridos hermanos, esto sí que es maravilloso. Esto es lo que Dios desea, el deseo de su corazón. Esto muestra que todo depende de Dios y no de nuestro esfuerzo. Delante de Dios, todo lo que Él a una posición de mayor honra a los más despreciables. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. La oración de Ana estaba tan mezclada con la voluntad de Dios que ella mencionó al rey, al ungido del Señor. En aquella época en Israel ni siquiera se pensaba un rey, entonces, ¿por qué mencionó al rey en su oración? ¿Fue una frase producto de su imaginación? Pues no. Cuando ella estaba orando, el Espíritu Santo dirigió sus palabras, y por eso podemos decir que Cristo mismo oró en su oración. Aleluya. Esta fue la oración de Ana. Por medio de su oración tenemos la llave que abre el primer libro de Samuel. ¿Cuál es el tema principal de este libro? Este libro relata el establecimiento en Israel de un rey que sería ungido por Samuel. Antes solamente habían sacerdotes y jueces en Israel. Señor Jesús, gracias al Señor. Fue a partir de Samuel que se dio a inicio a la realeza y a la nación de Israel. Fin del mensaje, primera parte. Gracias al Señor, hermanos, por este mensaje. Habrá otra segunda parte sobre el título Dios bendice a los humildes. Gracias al Señor. Damos gracias al Señor por este mensaje, una palabra maravillosa, una palabra de luz, una palabra llena de vida. La importancia de leer o de orar al Señor a la manera como oró nuestra amada hermana Ana, la sierva del Señor. Siendo estéril, el Señor le dio un hijo. Pero acá hay algo importante, hermanos queridos, de que el Señor nos quiere revelar, es la importancia cómo nosotros debemos orar ante el Señor. Nuestra existencia, queridos hermanos, es por la gracia y voluntad del Señor hoy día. Este es el último día que el Señor nos da. El día de ayer pasó, el día de mañana no existe. Y como este hablar el Señor nos menciona, debemos consagrarnos al Señor a la manera de Dios. Debemos consagrar a nuestros hijos para que el Señor tenga gracia y misericordia. Gracias al Señor, nosotros podemos alcanzar la herencia del Señor. Podemos alcanzar la gracia y la vida del Señor. Podemos recibir el encargo de Dios para nosotros. Podemos producir esta tierra. Podemos producir Cristo a otras personas para que otros vean que nosotros somos hijos del Altísimo, hijos de la luz. Gloria al Señor. Ahora entendemos, el mismo diablo, Señor Jesús, el mismo diablo se levantó y se enorgulleció por cuanto fue abatido. Hermanos queridos,
esta es una gran revelación para cada uno de nosotros, especialmente hermanos líderes. Debemos servir de acuerdo a la luz, a la experiencia de la oración de Ana. Señor Jesús, gracias, Señor, por este mensaje. Te alabamos, Señor Jesús, por tu amor eterno, por amarnos tanto, por preparar, Señor Jesús, nuestra vestimenta, Señor, con acciones de gracias, pidiendo al Señor tu gracia y tu sustento cada día, que nos encabeces, que nos guíes, que nos ilumines, que nos hables, Señor, recordando tus mandamientos a nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente y nuestra emoción. Gracias, amado Padre, te damos por esta maravillosa palabra. Señor, ¿qué haríamos sin ti? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no tenemos tu dirección? ¿Qué sería, Señor, de nosotros si no tenemos tu presencia? Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta revelación de la oración de Ana, que ella produjo la tierra, produjo la heredad. Señor, gracias, ahora podemos arrepentirnos y pedirte perdón, Señor, que solamente existe una sola manera para orar. Es orar a la manera del deseo de tu corazón. El deseo de tu corazón, Señor Jesús. Más revélanos cada día más el deseo de tu corazón. Amarnos entrañablemente los unos a los otros. Amar a las personas, llevar tu evangelio. Vivir en unidad. Vivir en el Espíritu. Amar la palabra y la oración. Gracias, amado Señor, que usted hoy día nos habla y nos menciona, Señor, que estas vírgenes prudentes, ellas amaban y eran como tenían el corazón de Ana. Padre Santo, Padre Justo, te alabamos, Señor, por estas palabras. Que estas palabras, Señor, caigan en buena tierra y produzcan en mí y en mis hermanos. Que estas palabras, Señor, caigan en buen corazón y produzca, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras que tú nos das. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Y gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Fin del mensaje.